Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repita conmigo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre bueno, muchas gracias por esta ilustración plasmada en la Escritura, Señor, como un ejemplo para los que oran. Porque es necesario, Señor, venir a ti en toda circunstancia, no importando cuál sea, en esa búsqueda, Señor, de tu presencia, para que tú, Señor, acudas con tu mano de poder a esa liberación tan importante, o protección, si queremos decirlo así, basada en la oración. Muchas gracias por la iglesia. Bendícela más y más. Señor, protégela y guárdala de toda acechanza del enemigo. Bendícela en el camino al cielo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta antes de empezar que yo me hago es, ¿cuándo en realidad la oración es de poder? No digo cuándo es de importancia, cuándo es de poder. Al menos yo le voy a dar 3 cosas y la primera es cuando existe la fe de por medio. Cuando la fe está metida ahí en ese intermedio, entonces la oración se convierte en oración de poder. Segundo, cuando hay un verdadero interés en que Dios le haga un favor. Note usted lo que estoy diciendo, porque de repente pedimos, hacemos, pero no hay un interés directo de que Dios nos haga un favor. Y un tercero, que puede ser que haya más, cuando una necesidad lo amerita. No quiero decir con esto de que usted puede dejar cosas fuera de pedirle a Dios. Todas están, si usted le pide por cualquier cosa, no importa. Pero hay algo que lo amerita. Entonces, cobra poder la oración. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título. Oremos, iglesia, hasta lograr la voluntad de Dios. Y lo puse así, ¿por qué? Porque no es que lo vamos a lograr. Hay que buscar la voluntad de Dios, porque Él es el único que tiene la facultad. Y no es cuando Él quiere, sino si nos conviene. Está en la voluntad de Dios. En primer lugar, yo veo aquí a un Pedro preso, veo a un Herodes, veo a un ejército romano, veo una cárcel, pero lo que yo veo y más me interesa ver es esa iglesia que cuando se da cuenta del problema se vuelca de rodillas completo. Voy a aprovechar para pedirle de favor. Cuando alguien está aquí en la iglesia en calamidad, en dificultad grande, es cuando más oremos. Hay una mujer muy fiel a la iglesia evangelista, se llama Lilian Juárez, que la invadió su enfermedad, la enfermedad la invadió. Y por los evangelistas he sabido que está en una crisis. Pero yo le voy a pedir a la iglesia ahora este día que levante clamor por esa mujer y que la pongamos en la voluntad de Dios. Si Él la ha de llevar, que la lleve en paz. Pero si la va a levantar, conforme la voluntad de Dios. Y hay más casos. Hay casos. Nosotros el viernes llenamos papelitos y aquí están, los vamos guardando y vamos rompiendo lo que ya se cumplió. Hay testimonio de muchas cosas.
Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay un poder oculto que impide que las cosas ocurran. Y nosotros, hermanos, decimos, Dios es poderoso, pero también hay que ir a guerrear contra ese enemigo. Porque ese enemigo, hermanos, está metiéndose en la iglesia y se mete con los cristianos, contra los cristianos, y si no guerreamos, no lo detenemos. Yo le digo en el ayuno a las mujeres, porque solo mujeres vienen y unos 3 hombres, y les digo, vuélvanse guerreras espirituales y no le tengan miedo al diablo. Y tenemos un versículo que dice, someteos a Dios y resistid al diablo y éste huirá. Pero si no entramos en este detalle, por ejemplo, la iglesia sabe que el enemigo principal de la iglesia en ese momento es el imperio. Es el sacerdocio que existe en ese momento. Entonces hay un hombre que el diablo lo toma y es Herodes, para congraciarse con los que quieren meter presos. Entonces, ¿por qué no vamos a ir a orar contra Herodes y ahora no? Hay que orar contra el diablo, con el que se opone a la persecución de la iglesia, con el que se opone cuando usted va a evangelizar, con el que se opone cuando vamos a plantar iglesias, con el que se está oponiendo en las cosas que aquí pedimos. Por eso quiero hablar del primer punto. Dios es más poderoso que cualquier otro poder. No estamos diciendo que no tiene poder, sí, pero debemos de considerar este poder. Quiero leerles lo que dice Hechos 5, algún par de versículos para sustentar esto. Y le pasó a un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era importante en el momento que estaba los apóstoles predicando. Porque Gamaliel era un hombre que conocía la ley y era muy respetado en Israel. Pero era un hombre con mucha cordura, con mucha inteligencia, que creía en Dios. Y cuando tienen presos o están persiguiendo a la iglesia, mejor dicho, y Pedro y Juan están perseguidos, entonces los agarran. Pero miren lo que dice en el versículo 39 del capítulo 5 de los Hechos. Estoy ya comentándole que están presos 2 hombres importantes. Pero es el diablo el que los mete presos. Y este hombre dice así, yo les digo, apártense de esos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a hacer pedazos, no sirve. Y él pone ejemplo, mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que este hombre dijo, hermanos, es tan importante porque le dijo al equipo grande del concilio, les dijo, ya vino Teudas, ya vino Judas, ya vino otro, y perecieron. Porque ese ministerio ese ministerio no funcionaba. Y con lo que no funciona, Dios no se mete y el diablo tampoco. Pero vaya a ver que la iglesia cristiana Josué se levanta en movimiento de evangelismo y el diablo va a ir a querer patearnos. Pero aquí está la iglesia para levantarse con poder. Aquí está la iglesia para levantarse en oración. Amados hermanos, aún no nos persiguen y espero que todavía no. Pero cuando ocurra, no salgan corriendo. El año pasado salimos a evangelismo y el diablo nos dispersó. Ya se los he contado. Todo el equipo perifoneando con los microbuses y de repente, casi en Victoria y allá en el fondo de por aquí, a evangelizar a un hombre iban. Aquí hay testigos oculares. Y de repente lo matan, enfrente de los evangelistas. Cuando yo llegué con el microbús, temblando, y los logramos sacar de ahí. No sé cómo el microbús cupieron, yo no sé cómo venían, pero vinieron. Y aquí estaban y le dije, espérenme porque vamos a orar. Yo sabía el daño que nos habían hecho. Yo sabía el daño que nos habían hecho. Y el siguiente domingo de evangelismo, 30 vinieron, hermano. Es que si no nos paramos en la guerra, hermanos, ¿cuál va a ser tu trinchera, iglesia? Si estos 21 días de ayuno y oración y tiene un propósito para tu vida, hazlo. Por lo menos si no hay unas, pero ora.
porque va a ser necesario. Cuando están persiguiendo a estos hombres, Gamaliel les dice, mejor déjenlos en paz, no sea que estén luchando contra Dios. Y yo le advierto, si el diablo se mete con nosotros, va a luchar contra Dios, no contra nosotros. Porque el que tiene el poder se llama Dios. Él es el que está ahí, justamente en los momentos más complicados de la vida de la iglesia, está ahí. Pero aquí hay un hombre poderoso llamado Herodes. Y él no sabe que se ha metido con Dios. Puedo decir que con la iglesia en este caso porque Pedro es de la iglesia. Pero el primero que hace es matar a Jacobo, el hermano de Juan. Un hombre importante. Lo mató. Y mire, usted lo leyó ya, lo leímos. Como le agradó al pueblo, tomó a otro líder llamado Pedro y lo metió preso para congraciarse con el pueblo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Herodes, hermano? Lo que estaba haciendo Herodes era ganar al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se debían al pueblo cuando eran gobernadores. Porque los elegía el pueblo. No, este hombre es bueno, este hace bueno. Y ahí lo tenían, pero él se ha ido contra Dios. Mató al líder principal de Jacob y ahora pone a otro líder principal preso. ¿Qué ganaba con el primero? Congraciarse con el pueblo. ¿Qué ganaba con el segundo? Seguir ganando adeptos. Hermano, eso es lo que el hombre busca. Congraciarse con el pueblo. Y él había dicho, lo voy a sacar el día de la Pascua. Y note usted, hermano, la Biblia no me dice que lo agarraron en el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Aquí dice que era cuando lo agarraron la fiesta de los panes sin levadura, que es la misma Pascua. Y esa duraba 7 días. Si lo agarró un lunes, lo iba a soltar el sábado. Pedro iba a estar metido en la cárcel todo ese tiempo. Pero no se sabe si lo agarraron miércoles, jueves o quizás el viernes. Pero lo que sí, este hombre toma una decisión. Y dice, lo voy a ir a sacar ahora en la noche. Pero esa decisión que tomó, Dios ya la sabe. Toda decisión que el enemigo tome contra nosotros, Dios ya la sabe. Si el que no la sabe eres tú, ni yo, porque no puedo discernir todo, pero Dios ya lo sabe lo que te quiere hacer el enemigo. Por eso es que la oración es tan importante, hermanos. Hay que ir de rodillas y buscar la presencia de Dios, que el fuego de Dios arda en tu corazón, que la llama del fuego de Dios esté latente todo el tiempo a través de la oración. Tienes que llevarla en tu casa, en el devocional, tus hijos, tu familia, pero que ahí esté para que el diablo no estorbe, hermano, porque de repente llega a las casas a sacudirlas. Y hay que debemos estar atentos para que Dios esté con nosotros. Mira, Herodes no sabe de que Pedro acaba de entrar bajo la custodia de la iglesia. Pedro acaba de entrar en las manos de Dios, porque cuando lo tomaron preso dice, pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El pero, ¿qué le dice a usted el pero, aunque es una interjección? Le está diciendo, pero no se metan con él. Pero va a salir libre. Pero, ese pero es importante. Ahí estate preso, Pedro, pero nosotros vamos a orar. Ahí te estás enfermo, pero nosotros vamos a orar. ¿Qué importancia tiene esa palabra? Pero la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Entonces todo lo que Herodes hiciera, lo que el enemigo dictara por hacer, Dios ya lo sabía. ¿Por qué? Porque la oración de intercesión tiene poder y sostiene el poder de Dios. Mira, a Dios le va a agradar siempre que la iglesia esté intercediendo. Yo siempre voy a creer esto, ¿por qué? Porque esa iglesia cuando dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar, me está diciendo de que se pararon con la predisposición. No paramos de orar hasta que Dios resuelva algo. No paramos de decir estas oraciones y clamar hasta que Dios nos diga algo. Y ese algo puede ser que Dios diga que no. Pero eso no va a impedir que la iglesia esté de rodillas. Y la iglesia se puso de rodillas creyendo por la fe. Y me dice que ese pero
era vigilia. Bueno, ya oramos por Pedro, cada uno a su casa, vayan, coman, desayunen, vengan, y si pueden venir, vengan mañana, vamos a seguir orando por Pedro. No, no fue así. No se detuvieron de orar, dice que era sin cesar de día y de noche, pero no llegaron a tener vigilia, hermanos. Porque la iglesia te va a dar una respuesta cuando menos lo esperas. Nosotros tenemos 21 días de ayuno y oración y yo te aseguro que cuando vaya el 15º día ya hay testimonio de un milagro de Dios en la iglesia. Antes del tiempo Dios ya lo sabe. Dios está consciente de que lo que tú quieres tiene razón de ser. Eso lo crees, iglesia, lo tienes que creer como lo creyeron ellos. Pero la iglesia estaba orando sin cesar. ¿Cuántas vigilias nos irán a salir? Dijeron, no sabemos, pero hasta que veamos resultados. Entonces ahí estaba la iglesia, esperando una respuesta, confiando en la voluntad de Dios. Esa noche de clamor, hermano, a Dios le agrada, porque le estaban pidiendo lo mismo. Mira, la fe que ora va a mover siempre la mano de Dios, y Dios va a actuar siempre con algo sobrenatural. Pero espéralo. Los sobrenaturales de Dios. En este caso, por ejemplo, de Pedro, ¿cómo estaría Pedro? ¿Cómo estaría alguien o está alguien, que tú tienes a alguien preso? ¿Cómo estará? ¿O tienes tú a alguien preso en las drogas? ¿O tienes a alguien preso en la prostitución? ¿O tienes a alguien preso en el alcoholismo? No sé en dónde pueda estar preso, pero ¿cómo estará esa persona si la está afectando la oración? Pedro, aquí no dice, pero quiero creer que él les enseñó a orar. Quiero creer que él les transmitió lo que el Señor Jesús le enseñó a él, a orar. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, porque la iglesia unida en peticiones, la iglesia unida en fe, va a recibir lo sobrenatural de Dios. Herodes se adelanta a los planes, versículo 6 dice allá. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Creen ustedes que se podía ir, hermano? Díganme ustedes, ¿se podría ir? No. Díganme usted, ¿su hijo podrá salir de la drogadicción donde está preso? Sí. Aunque las cadenas sean de oro, de lo que sean, Dios las puede romper. Por eso la iglesia está aquí apostada en oración. Esta tarde, bien lindo, ya había unos 20 hermanos orando. Yo me imagino que el viernes van a haber más en oración temprano. Porque ahí está la clave. Si a Dios no lo ves, pero Dios te mira y te oye. El Señor siempre inclina su oído por la iglesia. Por eso cuando Salomón se la entregó, le dijo el Señor, sí, te la voy a aceptar. Y te prometo que aquí va a estar atento mi oído, mis ojos abiertos a la oración de este lugar. Pero si se humillara mi pueblo, hermano, yo entiendo que hay que trabajar, pero también hay que humillarse ante Dios. Mira, yo voy a llegar tarde al culto porque me lo impide el bus, me lo impide esto, pero tú vente, aquí te esperamos, no importa para el amén que llegues, pero llegaste, hermano, porque tu corazón viene contigo. Esa es la iglesia, la que va a levantar el templo con poder de Dios. Ustedes no estén mirando otra cosa, miren el poder de Dios. Van a llegar Sanbalat, va a llegar Tobías, van a llegar de todos. Ya llegaron, cuando construimos el muro llegaron a verme a mí. Y no se preocupen, hasta en cadena de muerte me pusieron. Pero no, aquí estoy, hermano. Sí, alguien dice, bueno, ya está viejo, que se muera. No importa, hermano. Pero no le tenga miedo al diablo. Él es travieso, pero solo travieso. Por eso Pablo dice, estad pues firmes. Y mira qué interesante, porque tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores,
contra huestes de maldad, diablos chiquitos. Pero esa es la lucha. Antes dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y aquí salimos armados, hermano. Mire, lo que pasó aquí, Herodes se adelanta. Pero ¿por qué se dormía Pedro? Yo le voy a hacer una pregunta y usted no me la conteste. Cuando tiene un grave problema, ¿puede dormir? No. Pero si usted dice, yo voy a dormir y mañana arreglo esto. Dormido no puedo, ni puedo ir allá, ni puedo hacer esto. Mejor me duermo y mañana sigo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. A veces nos desvelamos la noche y no podemos solucionar el problema en la noche, porque requiere actividad. Ahora, si requiere oración, pues no se desvele. Haga vigilia por el problema. No puedo dormir, doble rodilla. Pedro está dormido. ¿Saben por qué? Porque se durmió con una almohada que se llama fe. Nadie le mandó a decir, mira, Pedro, estate tranquilo porque la iglesia está orando. No, él sabía que la iglesia iba a orar por él. Y si sabía que iba a orar por él, pues yo me duermo. 2 soldados aquí, 2 soldados allá, cadenas en las manos, cadenas en los pies. Está friqueado, liquidado. Pero Pedro sabe y dice, 2 cosas dice, o me libra de esta o me voy con él. Porque el otro matarlo quiere. Lo iba a sacar el día de la Pascua, que no dije ya no sé cuántos días era, pero era para matarlo. No era para exhibirlo, era para matarlo. Capaz que le iba a decir al pueblo, ¿qué quieren que hagamos con esto? Mátalo, mátalo. ¿Y qué iba a hacer? Matarlo. Pero repita conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por Pedro. Entonces Herodes está ahí contra la fe de un hombre y con la fe de una iglesia. No hay cómo pueda pasar el enemigo. El enemigo no va a poder penetrar. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene todo anticipado. Versículo 7, viene la visita anticipada de Dios sobre un hombre llamado Pedro. Y dice el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Diga conmigo, primer milagro. Primer milagro. ¿Cómo va a ser posible que el resplandor de un ángel y que ilumina a todos los demás presos, como nos ilumina la palabra en Apopa, pero no quieren creer? Y de muchos de ustedes han caído cadenas y no quieren creer, pero esta noche tenemos que creer. Pedro le caen las cadenas y los soldados nada pueden hacer. Es el primer milagro allí. Y Pedro lo ve sin cadenas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, sigamos leyendo. El ángel le hace el primer milagro Dios a través del ángel y está libre, pero desorientado. Está desorientado. Entonces Pedro, ¿qué es lo que hace? Quedarse pensando, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estamos y qué hago? ¿Por qué? Porque se durmió con la fe. Pero mira lo que pasa. El ángel se da cuenta de que está turbado. Y lo primero que le dice el versículo 8, cíñete. Y cuando le dice cíñete, le está diciendo, afírmate bien, prepárate bien, porque vamos a salir. Aquí no dice así, pero cíñete. ¿Para qué se va a ceñir si no voy a ningún lado? ¿Para qué estás lustrando los zapatos? Porque voy a salir. ¿Y a dónde vas? Eso es lo que le dicen a uno. Pero cuando el ángel le dice, cíñete. Y en aquel tiempo, ceñirse implicaba que iba a haber algo. Iba a haber un acto que hacer algo. Ya les expliqué lo que es ceñirse, vaya, no se lo explico otra vez. Pero ceñirse la túnica para apresurar el paso. Y luego le dice, átate bien el calzado, porque vas a caminar y vas a caminar seguro. No te vayas a enredar en los cordones de las cintas, bueno, en aquel caso de las sandalias, ¿verdad? Pero no te vayas a caer. Átate bien el calzado. Son 2 cosas importantes. Y la tercera, envuélvete en tu manto. No es porque está haciendo frío.
envuélvete tu manto, le está diciendo, vas protegido por Dios. ¿No es cierto que el manto del Señor te protege, te guarda? Entonces va protegido por el manto del Señor y le está diciendo, y sígueme. Mira, te voy a leer lo que dice Éxodo 23. Allá en el capítulo 20, Moisés está en esta disyuntiva del problema. Y le dice el versículo 20 del capítulo 23 del Éxodo, he aquí, le dijo Dios, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Quién es el que va con Pedro, hermano? El ángel del Señor. Y por eso le ha dicho, cíñete bien, mijo, átate bien el calzado, ponte el abrigo, porque nos vamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va adelante. Si tú quieres ir adelante no vas a poder encontrar el camino, pero el ángel va adelante porque el ángel es luz. El ángel va adelante porque conoce el camino. El ángel va adelante porque los enemigos están adelante de ti. Y si los que vienen atrás te quieren atacar, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, amado hermano. Mira, interesante lo que Pedro está viendo en ese momento. Sígueme, pero no me puedes seguir si no te has ceñido bien. No me puedes seguir si no te pones bien los zapatos. No me puedes seguir si no te has envuelto en el manto de Dios. Interesante. Y ese hombre sin cadenas hace todo y comienzan a caminar. Mira, esa orden de seguirle está vigente para nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla y nos dice, sígueme, es como que nos diga, lee la palabra, entiende la palabra, haz la palabra. Sírvete de la palabra. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Entonces seguir al Señor sí tiene importancia. Mira, dice el versículo 9, y saliendo le seguía, está obedeciendo, ¿verdad? Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Está turbado todavía. Habiendo pasado, dice el 10, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y llegó el ángel, se apartó de él. Esto para mí es el segundo milagro, el tercer milagro. El milagro dijimos que era las cadenas rotas. El segundo, pasar delante de los guardias sin que te miren. Porque eso es más importante, ¿no es cierto? Se para un guardia, Pedro, ¿para dónde vas? ¿Quién te lleva? Y las cadenas. Pero ellos no vieron nada. ¿Se da cuenta? Segundo milagro. El tercer milagro, a la puerta principal, que es la que más le echamos llave, ¿verdad? A la puerta principal. Y como el ladrón sabe que a la puerta principal le echamos llave, se mete por atrás. Pero esa puerta se abrió sola. La iglesia aquí no cree que se abrió sola, ¿verdad? Es el poder de Dios, hermano. ¿Cómo se va a abrir una puerta sola de una fortaleza, de una cárcel? Imposible. Este es el tercer milagro que tú tienes que esperar. Si tú estás atado a algo y necesitas libertad, tienes que creer en esto, tienes que ceñirte, tienes que amarrarte bien los zapatos, tienes que ponerte el cinto, tienes que ponerte el manto del Señor. Y esa es la iglesia que está orando, hermano. Esa es la iglesia que se levanta con poder. ¿Por qué razón te lo estoy diciendo? Porque esa puerta Dios te la va a abrir en ese problema grande de tus hijos, el problema de alcoholismo, de algunos que están en tentaciones y otras cosas más que podríamos hablar. Dios te va a abrir la puerta de la libertad, porque así como se la abrió a Pedro, la iglesia tiene derecho a ser liberada de tantas cosas. Mira, estando en libertad, Pedro vuelve en sí. Esto de volver en sí es otra capacidad, porque volver en sí, hermanos, después de turbado que pasó, un hombre de fe dice, bueno, Dios me vino a sacar, ¿y ahora qué hago? Entonces este hombre, ¿para dónde se va, hermano? Solo contéstenme, ¿para dónde se fue? Han leído esa palabra, ¿verdad? ¿O se los digo yo? Bueno, por los que están en la televisión, se fue para la iglesia. La iglesia que dice, Pedro está preso y custodiado, pero la iglesia hace sin cesar oraciones.
Entonces cuando volvió en sí se parece al pródigo, hermano, que cuando volvió en sí lo primero que pensó: en la casa de mi padre hay alimento. Voy a ir y le pido perdón porque pequé al cielo y le he pecado contra él. Y volvió en sí. Cuando tú vuelves en sí todo cambia. Pedro cambió en sí. En sí quiere decir que volvió a su cordura, a la realidad, y agarró camino a la iglesia. ¿Lo ha leído? Se lo sigo leyendo. Dice, y el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Si Dios se adelantó a los hechos de Herodes, cuando Herodes llegó quedó burlado, no sabía nada. ¿Qué pasó aquí? Y mandó a matar los guardias. Por eso el carcelero de Filipos iba a matar, porque a los guardias que se le fugaban presos los mataban. Entonces aquí está la clave. Se fue donde estaban orando. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó allí? Aquellos que estaban orando, hermanos, como la iglesia misma en 21 días de ayuno y oración, está esperando ver lo sobrenatural de Dios. Aquella iglesia con fe que está orando sin cesar, y no importa cuántos días van a ser de vigilia y cuántos días de día orando, no lo saben, pero Dios tiene la respuesta antes de lo que tú te imaginas. Imagínate que la misma noche este hombre llega a tocar la puerta y se asustan. Hermano, este es otro consejo: no te asustes de lo sobrenatural de Dios. Si Dios te da algo sobrenatural, ponle atención y dale la gloria a Dios, porque estos que están orando sin darse cuenta están próximos a ver la gloria de Dios en unos minutos más cuando conozcan a Pedro. Lo mismo te va a pasar a ti. No sé si en unos minutos más o después Dios va a mostrar su gloria contigo. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy convencido de eso. Paso por esos procesos de entender esto. Y cuando esta gente lo mira y se da cuenta que es Pedro, para mí que ocurrió el cuarto milagro. Leámoslo. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Ellos no creyeron, que pensaba que estaba loca o que era un fantasma. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Así te vas a quedar tú. Pero él les hizo una señal. Y él se presentó como una evidencia. Y esa evidencia es la que la iglesia, espero verla en 21 días, dando testimonio. Porque el calendario dice que el día 22 de enero, y es miércoles, aquí hay fiesta, hay testimonio, porque Dios va a mostrar su gloria en muchos de ustedes si tienen fe y creen. Hermano, lo que yo te acabo de narrar o explicar es que el enemigo siempre va a ser opositor, pero el poder de Dios es mayor que cualquier otro poder. ¿Quieres confirmación de eso esta noche? Lo voy a hacer por la palabra. ¿Quién metió preso a Pedro? Herodes. Váyase conmigo al versículo 20 del capítulo 12. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, eso es después, ¿verdad? Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio abastecido por el rey. Se lo explico otro día, ahora no. Y un día señalado, Herodes se vistió de ropas reales. Ese es el poder terrenal. De ropas reales. Y mire lo que pasó. ¿A dónde estoy? Se sentó en el tribunal. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y les arengó. Les comenzó a hablar, como hablan algunos bonitos, que por esas palabras de lisonjas convencen a muchos. Así empezó el rey a hablarles y le dijo el pueblo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Oiga, hermano, este hombre aceptó aquello
que le decía el pueblo. Y Dios se acuerda y dice, me ha hecho daño a la iglesia, me ha hecho daño a mis santos, me ha hecho daño. Y mire lo que dice el versículo 22. Perdón, voy a leer el 22. Y el pueblo clamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel, quizás el mismo que sacó a Pedro, ¿verdad? Un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Le explico esto? Tenía una apendicitis por reventarse y cuando se reventó en ese momento, peritonitis y murió. Y Dios es soberano. A tu enemigo le va a aplastar la cabeza. Así que, iglesia, no tengas miedo cuando te convoquen a oración. Mira, terminamos. Y dice el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque Pedro estaba libre. Y dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué pasó ahí? La iglesia no se puede parar, la iglesia no se puede detener y el poder del enemigo queda pequeñito bajo el poder de Dios. Y esta noche tú lo tienes que creer. Yo voy a orar por ti unos minutos. Si tú tienes una atadura y tiene cadena, rómpela en el nombre de Jesús. Tienes tentaciones, rómpelas en el nombre de Jesús. Hijo rebelde, rómpele las cadenas por la palabra. Tienes problemas en casa, rompe las cadenas por el poder de Dios. Tienes problemas que todavía deseas un trago, rómpela ahora. Tienes problemas con el cigarrillo, tienes otros problemas, no sé cuáles sean. Inclina su rostro y oremos. Padre bueno, Señor, esta noche hemos aprendido que el poder sobrenatural va sobre todas las cosas y todo poder humano no funciona. Esta es una noche maravillosa, Señor, para entregarte nuestra debilidad. Es una noche para entregarte, Señor, bajo la mano de poder, que tú rompas cualquier cadena que estorbe a mis hermanos, Señor, que rompas cualquier cadena por muy gruesa que sea, por muy material duro que sea. Rómpela ahora, Padre, en el nombre de Jesús, cada uno. Esa cadena de enfermedad ahora mismo, rómpela, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esa cadena que hace tropezar a mis hermanos, rómpela, que se ciñan su manto, que se arropen en tu manto, Señor, que puedan atarse los zapatos para guerrear, porque esa guerra, Señor, espiritual tenemos que librarla como iglesia. Ahora mismo, Señor, oramos porque el enemigo huya. Nosotros nos sometemos a ti para que el enemigo huya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora rompe toda maldición, Señor, rompe la maldición ancestral, rompe, Señor, esas cosas que amarran de un pasado ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe toda rebeldía de los hijos, Padre. Rompe esas cadenas, dígalo con su palabra. Rompe esa cadena de que tienen de rebeldía mis hijos ahora mismo, Señor. Rómpela, Señor, y que ellos te puedan seguir, Padre. Oh, gracias, mi Dios amado. Es una noche espléndida, maravillosa, para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra, para darte a ti el honor, Señor, porque tú eres el único sabio Dios que sabe manejar todas las cosas que nosotros pedimos, Señor. Gracias. Dejamos en tu voluntad lo que pedimos y, Señor, queremos ser como la iglesia que oraba por Pedro. Dice que oraba sin cesar, no importa el tiempo, no importa cuánto sea, pero que sea una iglesia de oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, gracias, gracias. Y el pueblo dice, amén.